El Boletín Salesiano es una obra fundamental para la congregación salesiana. Fue fundado por San Juan Bosco y él quiso que en el Boletín Salesiano no solamente se presentaran las obras salesianas, sino que fuera un órgano de información y formación a la vida humana y a la vida cristiana de todos los amigos de los salesianos, de la familia salesiana, pero también de todos aquellos que pudieran tenerlo entre manos y poder sacar algunas ideas positivas para su formación humana. El Boletín Salesiano en el Perú recién empezó en 1964, siendo inspector el padre Carlos Cordero, porque en realidad llegaban de otras partes, algo de España y después de Italia, pero se quería que llegara a todas las obras salesianas y, si era posible, también a los bienhechores y a muchas personas que colaboraban con la familia salesiana para que ellos fueran adquiriendo cada vez más una visión positiva, buena, de todo lo que hacían los salesianos y a la vez tenerlo como un órgano, diríamos así, formativo, de formación para los valores que nosotros queremos inculcar a nuestros lectores, ¿no? El año 2000 tuvimos un salto muy grande porque ya el boletín en formato más bien reducido, pequeño, quisimos que tuvieran una presentación mucho más atractiva, ¿no? Mucho más abierta también a los demás. Entonces pasamos a la impresión del boletín a todo color. Pero antes de eso, yo conecté con algunos, sea diagramadores como también publicistas, para que presentaran la carátula, cómo tenía que ser la carátula, y todavía conservamos el mismo tipo de título y de carátula desde el año 2000, ¿no? Del boletín, por los caracteres del Boletín Salesiano. Y eso fue mucho más, despertó mucho más interés en los lectores, tanto que llegamos al tope de las publicaciones. Llegamos a partir del año 2000 a 15.000 ejemplares mensuales. Bien, cuando asumí el cargo para dirigir el Boletín Salesiano, simplemente me dijeron, mira, te vas a responsabilizar de la edición del Boletín Salesiano y vas a trabajar, vas a tener como ayudante a una secretaria que ayudó muchísimo porque estábamos prácticamente solamente los dos, ¿no? Y no había todavía internet, entonces se hacía máquina y se redactaba máquina, yo le pasaba los artículos, ella lo escribía y luego estos artículos se daban con las fotos correspondientes a la imprenta que entonces teníamos nosotros acá y lo imprimían simplemente a 2 colores, ¿no? Pero poco a poco, con la secretaria que yo aprecio muchísimo, lástima que ya no está, está gozando de Dios, Anabela Rodríguez, ¿no? Ella colaboró muchísimo en el boletín y contemporáneamente al boletín teníamos también la impresión mensual de En Familia, ¿no?
que era una revistita bastante gruesa, pero se hacía solamente en fotocopias, y luego cambiamos, en lugar de hacer en familia una vez al mes, optamos por hacer una presentación mucho más ágil y más rápida. Una vez por semana salía una hoja, 2 páginas, con el título Weekly, ¿no? Cada semana se publicaban las noticias, especialmente referentes al Perú, a los salesianos, y siempre con un editorial, diríamos así, que tocara puntos importantes de la sociedad o del momento actual. Al comienzo el Boletín Salesiano estaba orientado más que todo a las actividades salesianas. Algunos artículos, por supuesto, presentaban también valores que estaban en conexión con las actividades salesianas o ayudas para la familia salesiana, tanto que en algunos momentos quisieron pensar que el Boletín Salesiano fuera el boletín de la familia salesiana, pero ese no era el pensamiento de Don Bosco, porque el boletín tenía que ser abierto, según Don Bosco, tenía que ser abierto a todos, a los que quieren y también a los que no quieren, porque cada boletín se calcula que una revista que entra a una familia es leída por lo menos por 5 personas. Entonces, empezamos a trabajar estableciendo bien la visión que debíamos tener. Entonces, tocar la visión de la familia, la visión de los jóvenes, la visión de los niños, la visión social, la visión cultural, ¿no? Y eso se hacía sea a través de artículos como también a través de entrevistas, respetando no la opinión del entrevistador, sino la opinión de la persona entrevistada, porque el periodista no hace noticia, sino el periodista hace que los demás hagan noticia, ¿no? Y entonces se trabajó mucho sobre la difusión de de una visión completa para que gustara y fuera útil para todos. Yo me encontré con personas que me decían, personas laicas, que me decían que les gustaba el Boletín Salesiano cabalmente por la apertura que tenía en cuanto a los artículos. Al comienzo lo acogí como un niño pequeño que lógicamente tenía que ir creciendo, desarrollándose y que necesitaba los cuidados importantes para que se desarrollara bien, ¿no? Entonces, lo que empecé a hacer, además de utilizar articulistas salesianos, ¿no?, conectarme también con periodistas externos, algunos periodistas muy renombrados, también por otros medios, por ejemplo, el padre Clemente Sobrado, ¿no?, que colaboró con mucho tiempo, luego también con Silvia Quintero, el señor José Cava, que desde el comercio también me conectaba, y especialmente logramos entrar también en los medios a través de la radio para hacerlo conocer y también a través de algunas entrevistas por televisión, porque teníamos la posibilidad del Canal 7 que nos favorecía en este sentido, y incluso uno de los colaboradores, y quiero recordarlo con cariño porque
fue un gran amigo, ¿no? El señor Enrique Álvarez Calderón, que entonces era el responsable de la página religiosa de El Comercio, ¿no? Y él vio que en el Boletín Salesiano había artículos que podían servir también para completar la visión que se quería dar a través de los artículos del Comercio, y varios artículos del boletín fueron repetidos en el Comercio y fueron publicados, diríamos así, a nivel nacional. En cuanto a la pregunta que tú hacías, el impacto que tuvo, lo decía también anteriormente, fue un impacto, me parece, positivo, porque respondió a las exigencias que se vivían momento por momento, ¿no? También a nivel político, ¿no? Algunas críticas. Lamentablemente no se podían poner, a mí me tocó estar, y Cristian lo sabe perfectamente, en periodos muy difíciles, sea del gobierno de Alan García como también de Fujimori. Entonces, algunas cosas directamente no las podía publicar en el Boletín Salesiano, críticas muy fuertes, muy duras, pero me servía de la familia salesiana y luego del Weekly para expresar esas opiniones, esas ideas, para que, diríamos así, se tuviera una visión completa, ¿no? Y también recibimos artículos desde afuera. Por ejemplo, había un hermano que estaba estudiando en Palestina, en Cremizán, y él mandaba noticias también de tipo crítico, y aprovechábamos de esas noticias para publicarlas. Bueno, lo que siempre se trató de hacer era de difundir la verdad, difundir las buenas noticias, difundir la realidad que se estaba viviendo, y con un aspecto crítico siempre desde el punto de vista positivo, no desde el punto de vista negativo. Entonces, esos puntos nos ayudaron mucho a que el boletín permaneciera en la línea que don Bosco quería, también poniendo en resalte todo aquello que interesaba a los jóvenes, lo que interesaba a los educadores, lo que interesaba a los padres de familia, porque el boletín se distribuía especialmente a las familias, a los padres de familia y a los alumnos. Tuvimos esa visión, apoyados también por la visión de la congregación salesiana, porque ha habido toda una evolución en ese sentido, pero conservando siempre el carisma salesiano, ¿no? Nunca nos hemos separado del carisma salesiano, tanto que en la actualidad existen muchas ediciones, si no me equivoco, 56 publicaciones del Boletín Salesiano, y en varias lenguas, ¿no? En varias lenguas según los lugares en donde se edita el boletín. De alguna forma hay como una red entre los boletines salesianos. Comparando los boletines salesianos, lógicamente cada uno tiene su enfoque particular, pero en muchas cosas coincidimos porque el carisma es único. Y entonces, incluso desde hace varios años, se llegó a un acuerdo
en que tranquilamente uno puede servirse de algún artículo de otro boletín salesiano, simplemente poniendo el origen o el autor del boletín, del artículo. Entonces hay un intercambio y una visión cada vez más objetiva, completa, ¿no? Y a la vez, como decía, es una verdadera red, ¿no? Que si bien tiene artículos diferentes, el enfoque es siempre el mismo. Que haya diferencia de presentación, ¿no? Que no sea una cosa, se han reducido, por ejemplo, el número de palabras de cada artículo, cabalmente para que pueda ser ilustrado, y eso atrae más a los jóvenes, pero conservando siempre también los artículos que puedan interesar a distintas personas, como tú decías, hasta los ateos o personas indiferentes, pero que quieren una visión clara de lo que sucede, y luego también, como siempre, dirigido para la educación. A mí me parece que estamos en un buen momento, ¿no? Y hemos logrado lo que a nivel de congregación se esperaba de los boletines salesianos.